¿Qué diferencia hay entre estos sonidos? Y estos otros. Algo que es primordial si quieres un sonido profesional en mayúsculas y se llama squealo. A ver, nosotros creemos que el squealo es únicamente de voces metálicas y operísticas, como es el caso que si de la Callas, que si del Mónaco. Pero miren amigos, el squealo lo tienen todas las voces y de hecho hasta la voz más fea, horrenda y espantosa y asquerosa del mundo puede generar squealo y hacer música con su instrumento. Pero ya para todo esto, o sea, ¿qué es el squealo? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Qué lo hace especial? Imagina una campana, amigo. Imagina, es una campanita, pum, y cuando el péndulo choca con la campana, o sea, la lengüita, pues, de la campana choca con la campana, esa primera onda se va a mantener durante todo el sonido. Bueno, pues nosotros la llamaremos formante y de hecho, para cantantes se llama la formante del cantante. ¡Wow! ¡Wow! Es un sonido seco y que a su vez también tiene uno que otro armónico por ahí. Pero una vez esa primera onda y sus hijitas de alguna forma empiezan a formarse conforme pasa el tiempo, dependiendo del tamaño donde esté haciendo las vibraciones ese sonido, también va a depender el material con el que esté hecho ese sonido, pues se van a generar armónicos. Entonces, ¿qué sucede? Esa formante y sus hijitas combinadas con los armónicos en la parte aguda van a estar como que ahí como en armonía de alguna forma, y cuando esto sucede va a sonar una especie de sonido como de ring, se le llama, o ping, que es como una frecuencia aguda muy agradable al sonido. Ya para cuestiones de cantantes, vea, el squealo es el sonido de ring claro que puede emitir una vocal. ¿Ok? Ok. Pero para que este ping salga y sea considerado squealo, bueno, pues requiere otras cositas aún más. ¿Por qué? Porque se tiene que llegar a un sonido llamado chiaroscuro, es decir, debe de tener una profundidad y una cierta oscuridad y que a su vez pueda tener esas frecuencias agudas en la vocal que lleguen a ese ring, a ese ping, y a lo mejor suena como de ay Dios mío, esto es muy difícil. Así que digas wow, es muy difícil, no, pero así que digas wow, es muy fácil tampoco, o sea, tiene su chiste. La pregunta aquí es, ok, ¿qué lo produce? O sea, ya supimos que la formante tiene sus hijitas y que cuando empieza a pasar por todo nuestro instrumento el sonido, pues entonces genera armónicos, entonces los armónicos pues empiezan a pelear acá, ¿no? Esto sí solo se puede llegar cuando hay una participación de voz de pecho o cierre cordal fuerte al momento de cantar. Y es que esta coordinación permite que la voz tenga un sonido fuerte, tenga un sonido potente y también un sonido con bastante profundidad. Es decir, llegamos al chiaroscuro. Aunque cualquier sonido que cualquier cantante realice puede generar armónicos, no todos esos armónicos que pueden llegar a tener esa sensación de ring son squealo. Pues de hecho este solo se puede generar si tú sigues los pasos a seguir para realizar el squealo, que no son así como muy difíciles, porque pues el instrumento tiene que estar libre de tensiones, lo que conlleva a una excelente posición del aparato fonador, lo que lleva a una correcta pronunciación de las vocales y consonantes y lo que lleva al squealo. O sea, es pasos a seguir, una técnica. Y nuevamente, o sea, el squealo está asociado con la ópera, pero pues bueno amigos, la ópera murió con María Callas, así que probablemente ya no existe el squealo. ¿O sí existe? I don't know, se los pregunto a ustedes, yo no sé. Miren, vamos a tomar de ejemplo que el canto pop es 1/3 de la ópera, es decir, una tercera parte de lo que es la ópera es el canto pop. Entonces, pues podemos ver que es como un escalado, pues.
Este escalado tiene algunas cositas que son similares, pero pues más pequeñitas. Mientras que en la ópera existen las coloraturas. En el pop existen los riffs, los runs. Las florituras en el flamenco. Te canto bajo la luna. Y los scats en el jazz. En la ópera hay legatos. Pero en el pop se convierten en fraseos. Mientras en la ópera hay esquilo. En el pop, por alguna extraña razón, sí, potente y aturdidor, pero al final del día esquilo, porque recuerda, todas las voces tienen esquilo. Vamos a analizar el cortito que yo les puse en el inicio del video de Doña Lady Gaga ganando como siempre y cantando Gypsy, porque curiosamente nos da a entender cómo se hace correctamente el esquilo. Aquí podemos observar que su cuello está a todo darks, dándolo todo, y pues para una mezzo pop que hace esta línea de canto es un poco complicada porque, número uno, está cerca de el pasallo. Lo está haciendo en voz media, que para serte honesto, ni siquiera Manuel García sabía qué era exactamente la voz media y nadie exactamente sabe qué es la voz media, así que pues más complicado aún. Esto es ir a ciegas. Y luego si le echas el estado anímico de esta señora en estos momentos, no era el mejor momento para hacer esa nota. But concéntrate en su boca. Si te das cuenta, es como un triángulo Illuminati invertido y tienes los labios apuntando hacia el frente. La boca no se va en horizontal. Digo, o sea, es una I y es una vocal cerrada, pero pues es que todos estamos acostumbrados a que la I nos digan es como de guasón y pues no, amigos, eso es un invento del gobierno. Ahora quiero que cheques la lengua. Está lo suficientemente retraída como para no inferir con el movimiento de la laringe y estoy seguro de que esa laringe está un poquito baja, pero pues lo suficientemente cómoda para seguirse moviendo al momento de cantar, y esto lo notarás porque en el sonido de la I tiene algo de profundidad. No es una I delgada, frágil, valiendo caca. No es un hilito, es una I con cuerpo. Con todos estos factores, el sonido de la I es puro, es conciso, tiene profundidad, pero también tiene brillo. No parece una E, no parece una U, no parece una E, no parece una E. ¿Sabes? Es una I, como debe de ser. I. Pura, asquerosa, puerca, pero una I. Esto genera, si tú le pones atención nuevamente a esta frase, una especie de ring, como un chirrillito simpático, pero que adorna mucho esa vocal. Cosas que la gente disque purista de la ópera podría decir, eso no es esquilo. Miren, si tú notas el movimiento de la mandíbula de Lady Gaga, significa que parte del sonido sí se está apoyando aquí. Es una especie de tensión. Pónganse a pensar. Miren, la mujer es un chaneque, o sea, si tú le pides regalado un tenis, lo puedes usar de llaverito. Para la cantidad de sonido que esta mujer tiene, es como llevar a su cuerpo al límite. Luego échale que, pues, todo lo que te dije, esto no iba a ser fácil. Malo fuera que hubiera hecho así como... Eso si hubiera sido que el sonido no estuviera apoyado correctamente. Tal vez el único pero que yo le pongo es que sí se va a la nariz. Y sí se va un poquito a la nariz. Pero pues digo, sus fans no me lo malinterpreten porque yo también soy fan. El tamaño de esa nariz, mírenlo. O sea, en el momento en el que las cuerdas vibran,
tienen que pasar por ahí, claro que sí. Todas las personas que cantamos y somos narizonas, nuestro sonido sí o sí va a pasar por la nariz porque pues es un lugar donde hay suficiente espacio para que también todos estos armónicos y todas estas vibraciones pues lleguen a salir, lleguen a empezar a rebotar su sonido y luego échale que es, imagínate que fuera una lengüota que hace que el istmo de la faringe sea más pequeño, o sea, el sonido sería aún más nasal. Entonces, o sea, anatómicamente se puede justificar esto. Y lo que hizo no es nada despreciable. De hecho, estuvo muy, o sea, no está pa'l perro. Digo, no es un escuilo tipo Oralia Domínguez. Doñón, ¿verdad? Pero pues tampoco es un escuilo todo feo. O sea, es como la compra que haces en Walmart que te salió más barata, te salió sin garantía, pero dura y aparte es funcional, ¿sabes? O sea, cumple con su función y lo hace bien. De bien a muy bien, por decirlo así. Y por lo menos, pues esta mujer ya se arrastró a media industria de la ópera actual porque no puede ser que Lady Gaga sí cumpla con la tercera parte que le corresponde para su género, pero los de la ópera actual no puedan ni siquiera cumplir con esa tercera parte. El escuilo es la razón por la cual oír a Whitney Houston es muy placentero, porque todas sus vocales están como tan claras, tan bien hechas. Claro, sí tiene momentos donde hace que la boca se haga así, pero pues bueno, eso es cuestión estilística de ella y pues al final es pop. O la razón por la cual, por ejemplo, oír a Shirley Bassey resulta una experiencia que es como de wow, qué padre es oírlos. Sí se sienten como de otro nivel. La realidad es que estos cantantes se sienten de otro nivel justo porque incluyen el escuilo en su sonido. Podemos ver también al escuilo como el correcto funcionamiento de tu aparato fonatorio, porque tienes una propia coordinación de tu aparato fonador. 1. 2. Estás permitiendo que no haya tensiones, que no haya nada que interfiera con tu fonación. Número 3. Estás haciendo las posiciones correctas para proyectar el sonido. 4. Estás teniendo las posiciones correctas para tu dicción. Permites que haya un contraste constante en tu voz. Por lo tanto, la voz sale bella, preciosa, increíble y hermosa. Y como ya les dije, tiene una técnica. Y así que digas, wow, qué difícil es. No, pero pues tiene su chiste, amigos. Ojo con esto. Paso número 1. Tienes que empezar a quitarte pues tus tensiones, así todo tranquilo, tu cuellito, tus hombros. Mantener un poquito más de amplitud en el pecho. Esperen, creo que está chueco. Ah, sí, estaba chueco. Sí, un poquito más de amplitud en su pecho. Y mentalizarte a que lo que produce ese sonido es cuerditas que son incluso más pequeñas y delgadas que la liga más delgada y pequeña que hayas visto. Es decir, tantito más de presión y se mueren. Paso 2 es buena postura. La buena postura lo que hace en el canto es que permitas que todo tu cuerpo apoye el sonido y también se active la cavidad abdominal. Ya vienen muchos que el abdomen no tiene nada que ver con el canto. Mira, en realidad el cuerpo es el que soporta el sonido. Cuando tú tienes una buena postura, los músculos de las piernas, del trasero, del abdomen se activan. Por lo tanto, desbloquean toda esta zona. Toda. Y con todos estos músculos activos, nada de esto se siente. O sea, no es nada más del diafragma. Se involucra todo el cuerpo en el apoyo del sonido. Y no se apoya con el cuello, no se apoya con la mandíbula cuando cantan así. Tampoco se apoya con la lengua de formas raras, ni con gestos en la cara. No. Se ve feo y suena horrible. Paso 3. Necesitas empezar a ser consciente de tu lengua. Mira, lo que se hace es retraer un poquito la lengua, solo un poquis. ¿Sabes? O sea, de hecho, cuando la gente retrae la lengua, siempre suele hacer esto. O sea, llevan la mandíbula con la lengua. No, amixes, eso está mal hecho. La forma correcta de retraer la lengua es: te tocas aquí. Te tocas aquí. Y ese musculito que se siente aquí no tiene que saltar. No tiene que hacer esto. Porque en el momento en el que hace eso, está ejerciendo resistencia. Entonces, no es retracción de la lengua así. Es así.
Y si tú puedes empezar a hablar con esta lengua así y no ejerce nada de resistencia a este musculito, vas bien. Digo, o sea, obvio sí se va a sentir algo en el movimiento. No te voy a mentir porque pues se mueve, pues. Pero es un movimiento, es como son golpecitos muy simples. No es como que no. Muchos en este punto lo que empezarían a decirte es empieza a bajar la laringe. Con esta posición y con lo que vamos a hacer posteriormente, la laringe debería bajar naturalmente, porque muchos lo que hacen es compensar bajar la laringe, pero usando la lengua, la base de la lengua. No, mi Sky, eso está mal y eso te puede causar muchos problemas. Paso 4. Hacer boquita de pescado. O sea, sí, como si te hubieran puesto como relleno en los labios, pero como que salió más o menos. O sea, el relleno de los labios salió más o menos. No salió bien, pero tampoco salió mal. O sea, el doctor, el que te hizo ese procedimiento, como que dice, chin, la regué. Pero tú te ves al espejo y dices, pues no está pa'l perro. Esto lo que genera es que este labio se haga más pequeño. Tener esta posición así como más hacia el frente puede ayudar. Ojo, no trates de imitar mi lengua, sí la posición, pero no que quede exactamente como mi lengua ni exactamente como mis labios, porque todos tenemos bocas diferentes, lenguas diferentes. Por esa razón podrías llegar a tener un sonido nada natural y lo que queremos es que salga el sonido lo más natural posible. Ese es el objetivo. Entonces es como, en mi caso se ve como así. Les dejaré referencias de otros artistas que hacen eso y pues identifiquen así como de, pues más o menos mi boca es de ese tamaño, mi lengua es de ese tamaño, porque si no te vas a hacer falsas expectativas. El paso número 5 es, una vez que ya tenemos esa posición ya chida, vamos a hacer vocales puerquísimas. ¿A qué me refiero con vocales puerquísimas? Vocales puerquísimamente claras. Es decir, si es una A, vamos a hacer A, ¿sabes? O sea, es una A bien clara. A. No parece una I, no parece una O, porque mucha gente tiende a hacer la A como una O. A. O como una U. A. O como una E. A. El sonido de A como es. Y pues lo puedes hacer como que A. E. I. O. U. Y pues ahí si quieres puedes ir bajando o como le hacían al Mario del Mónaco. ¿Sabes? Puede ser como tú te acomodes. Yo te recomiendo hacer de todas las maneras posibles de forma que pues esté padre, ¿no? Ya que encontraste ese sonido todo asquerosamente claro, pues mira mi Sky. Lo que vas a hacer ahora es bajarle 3 pesos a ese sonido. Vas a mandarlo a lo que sería tu voz natural. Porque créeme, tú no cantas así. Y tú tampoco hablas así. No, nadie habla así. Entonces tenemos que llevarlo como a nuestro sonido más natural. Te vas a dar cuenta que es una sensación como muy, muy frontal hasta cierto punto. Y muchos creerían que esto es llegar a la máscara o colocar en la máscara. No tiene nada que ver con eso. Y de hecho, colocar en la máscara es un mito. Entonces, no, simplemente es una sensación frontal. De hecho, puedes sentir algo en el paladar blando, o sea que sientas como cierta vibración ahí, cosa que es correcto. Puedes empezar a sentir un poquito como toda esta gota, más o menos. Algunas personas pueden empezar a sentir como más vibración en la frente, más vibración pues en toda su cara en general. Depende del cuerpo, pues. Pero por lo general, creo que lo más común y con lo que he quedado de acuerdo con mis amigos es que si el paladar blando se siente así como de, algo vibra aquí. Muy sutil, muy sutil. Muy así, chiquitito. Para que no andes buscando así como, porque hay cada animal, ¿verdad? No, los animales no tienen la culpa. Hay cada bestia. Las cosas como son. Vamos a bajarlo a un nivel más coloquial. Si nuestra A era así, Esto para mí es más coloquial. Es más hablado. Y si llegas a sentir tensión en alguna de las vocales, este es el momento para empezar a limpiarle, para empezar a suavizarla. Para que ya esa vocal que te da tanta batalla se pueda limpiar y ya tú puedas llegar en Iconic cantando las notas que tú quieras con esa vocal. Entonces
Y yo tengo muchos problemas con la I. Si te das cuenta, no es una I, que es más como hablada, ¿sabes? Está entre lo hablado y está entre lo escuilante. Está I. Está divertido porque pareces loco. Pero miren, amigos, tienes que despedirte de tu salud mental una vez quieres aprender canto, ¿ok? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Que es como que parece que esa vocal está hecha en serio. Sí. Period. Yo te recomendaría que hicieras esto. Leyendo antes de irte a los golpes y cantar, lee algo de tu libro favorito, lee un poemita, un trabalengua si te quieres ver bien, así como de la vida es un riesgo, carnal, y el que no quiera equivocarse, que no viva, ¿no? Puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logras con esto? Si te das cuenta, si hay profundidad en el sonido, pero también hay como un brillito por ahí, como algo que dices, suena bien. Aplicado a una canción probablemente va a ser un poco más complicado si nunca has usado Squillo en tu vida, lo cual es normal. Y probablemente si tú lo quieras meter, sí se va a sentir medio te felicito, qué bien actúas, sabes, bien robótico. Pero supongamos, por ejemplo, la frase de No Time to Die de Billie Eilish, si la quisiéramos hacer como ella, That I'm falling for life. Esa frase pues carece de Squillo completamente, pero acuérdense, es pop, no está obligada. Si nosotros quisiéramos hacerlo más squilliante, estaríamos buscando el sonido más perfecto de cada vocal. Vamos a ir con ese paso. Ya tenemos nuestra posición puesta, así. Está suavecito, no me está provocando ningún problema. Se oye como si estuviera hablando normalmente, todo chido, todo kawaii. Ok, vamos allá. Vamos a hacer el paso número 5. Vocales puercotas, marranas, asquerosas. Recuerda involucrar voz de pecho. Nada de... No. Por eso la ópera de hoy es un fracaso, ¿ok? That I'm falling for life. Se oye feo. ¿Por qué? Porque se oye te felicito, qué bien actúas, y se oye falso. Vamos a bajarlo pues ya a una zona más hablada. Bueno, no más hablada, sino entre hablada y entre squilliante, de forma que ya se sienta cantado. That I'm falling for life. Puede que en algunas notas haya quedado como un estúpido, pero en otras no. Como Billie Eilish le hace de I'm falling for life. Ese la como que no se entiende porque es lie. That I'm falling for life. De hecho, esto también, por ejemplo, a mí en lo personal, cuando le meto Squillo a ciertos riffs salen un poquito más fácil. Por ejemplo, for life suena como lies. Como que cada nota tuvo su espacio. Lie. Hay voces que se van a sentir más feas al momento de meter Squillo y hay voces que se van a sentir más bonitas al momento de meter el Squillo, porque hay unas que tienen el Squillo mucho más pronunciado. Cuanto más pronunciado, el sonido es más bruto, y cuanto más bruto es el sonido, más feo, según es. Este es el caso de la Calas, por ejemplo. Pero pues cuanto más terciopelo tienes, más calidez tiene tu sonido, no se va a sentir tanto el ataque. Sí sientes que el sonido, o sea, está como oscuro, pero también tiene algo de brillo, como que es como de ¿qué está pasando aquí? Damas y caballeros, pues en sociedad les presento el Squillo. Según yo sí me salió, y si no, pues ya quedé como un estúpido, pero probablemente a ustedes sí les salga. Yo sé que a ustedes sí les puede salir. En ópera tú tienes que mantener ese sonido todo el tiempo. En pop, mira, con que esté la mayor parte de la canción tú ya ganaste, y si no, pues lo intentaste. Digo, no, en el pop no hay que ser tan exigentes. Un poquis, pero pues sí, en la ópera sí hay que ser 1000 veces exigente. Por lo tanto, si dicen que cantan, que los cantantes pop no cantan, se arriesgan a que les digan sus verdades, y la verdad
pues incomoda a veces. Las preguntas frecuentes son las siguientes. Esta nos las manda Kelly y nos saluda desde Chalco. Hola Kelly de Chalco. Kelly no existe y tampoco es de Chalco. Dice, ¿por qué se asocian con las voces metálicas y por qué se dice que las voces ligeras y las voces líricas no tienen escuilo? Mira, mi amor, ¿te acuerdas que yo te había dicho que la formante es un sonido muy en bruto? O sea, es la formante y sus hijitos. Pues hay voces que tienen esa formante y esos hijitos mucho más claros a la escucha. O sea, no tienen capas y capas y capas y capas y capas de otras cosas, sino que son ondas más puras, por decirlo así. O sea, voces que su sonido sale más puro y en bruto. Si tú quieres ver un sonido con una carga armónica muy pesada, las cuales llamaremos voces pesadas, voces densas o voces... ¿cómo? o voces llenas, pues imagínate que son como el estado de la materia sólido, donde todas las moléculas están como juntitas y pues hacen que un objeto de la materia sea sólido, ¿no? Si nosotros lo vemos como colores, son colores puros, son colores que no tienen ricamente nada de procesamiento. Lo podemos ver como un rojo puro, porque es mucho más fácil de explicar en teoría del color. Sí, como un rojo puro. Así se ve una formante y sus hijitos, así, rojo puro. No tiene negro, no tiene blanco, no tiene azul, no tiene amarillo, no tiene nada. Ahora, si lo quieres ver como si fuera una voz metálica, las voces metálicas tienden a tener como su pureza un poco más intacta. Entonces, pues tú ponle 3 gotas de azul. Se hace, según el Pantone, un color llamado rosa americano, pero para nuestro cerebro de humano y para nuestra inteligencia de adulto es rojo, sigue siendo rojo y no ha dejado de ser rojo. Ocr, sigue siendo un color sumamente puro. Es un color que te quema la retina, que es súper penetrante a tu vista. Qué curioso que las voces que son así son voces metálicas y voces llenas. No, son penetrantes al oído, son como ¡ah! ¿Qué pasa si esta voz tiene una sensación cálida? Si tiene como sedas, maderitas por ahí. Lo que pasa con esto es que le ponemos una capita a ese sonido. Es decir, hay más armónicos que van a empezar como a quitarle cierta importancia a esta donde vendría el escuilo. Le van a empezar a hacer como calma, tranquilo. Yo voy a sobresalir un poquito más. En color es como si le pusiéramos a ese rojo, ese rosado americano, como ustedes lo quieran ver, le pusiéramos un amarillo puro. Un amarillo puro es el color cálido básico por excelencia. Entonces, en vez de verse rojo, se ve naranja. Es decir, la formante y sus hijitos con su escuilo son rojos. Es color rojo. Pero ya le pusimos una capa y se ve anaranjado. Cambió el color. Suavizamos el color rojo. Ahora, imagínate que los armónicos de esa voz realmente no son como el estado de la materia sólido, sino son como el estado de la materia gaseoso. Las moléculas están por todos lados ahí valiendo caca y haciendo quién sabe qué cosas. Bueno, así más o menos es la concentración de armónicos de voces ligeras. Son voces muy dispersas. Pues, ¿qué es lo que genera que el sonido se haga más ligero, se haga más suave, se haga más liviano? Si lo vemos en teoría del color, los colores suaves son esos colores que pasan por una capa de gris. Entonces, a ese rojo puro le añadimos una capa de amarillo y aparte le añadimos una capa de gris. Acuérdate, la formante y sus hijitos y su escuilo es color rojo. Ya no se parece al color rojo. ¿Por qué? Porque hay capas y capas y capas y capas y capas que están permitiendo que la formante y el escuilo pues ya no salgan con tanta facilidad. Sigue habiendo escuilo y se puede seguir generando sin ningún problema. Yo soy una voz pues más ligerita de alguna forma y saque escuilo, se supone. Es posible, pero no es una característica que va a sobresalir de mi sonido, lo que significa que ciertas configuraciones de armónicos van a cubrir escuilos, pero no los van a desaparecer. No desaparecen. El escuilo siempre existe, siempre hay y siempre puede llegar a sobresalir, pero pues de formas diferentes y con sensaciones diferentes. Por ejemplo, mi escuilo no es el mismo que el de una persona como, no sé, Rance Allen. O sea, el escuilo de Rance Allen está como... está ahí está, lo puedes escuchar, casi lo puedes tocar, lo puedes cortar con un cuchillo, servirte una rebanada y comértelo en un bolillo. El mío no, el mío está un poquito más como
el mío es más hippie, o sea, está en la quinta dimensión, pues. Y se la está pasando a todo dar, se la está pasando a gusto con los demás armónicos de mi voz. No es que una voz no tenga escuilo, sino tiene una sensación diferente en el oído, es su escuilo, y pues también puede decirse que está en menor cantidad presente. Ahora, ¿qué ventajas tiene el escuilo? Nos escribe Mari de Cholula. Hola, Mari de Cholula. Mari no existe y tampoco de Cholula, ¿ok? O sea, ella es un personaje ficticio, nada más quiero hacerme el interesante. Genera más amplitud en el sonido, hace que el sonido sea grande, sea estridente, sea real de alguna forma y genera que captes la atención del oyente. También embellece el sonido y le da, como ya te digo, el acabado profesional, pero también puede ser un indicativo de que tu instrumento está trabajando correctamente, lo cual también es súper. O sea, si tu voz sale con escuilo significa que estás cantando bien. Hay maneras de enmudecer el escuilo. Esto nos los escribe Patti de Tlaxcala. Acuérdense, Patti no existe y Tlaxcala tampoco. Sí hay manera de esconder ese escuilo y casi erradicarlo o borrarlo, y la forma de hacerlo es con vicios vocales. ¿Qué si ya estás engolando la voz? ¿Qué si ya estás nasalizando de más? ¿Qué si tienes tensiones en tu voz? ¿Sabes? Porque lo que estás haciendo es cosas antinaturales de tu voz. Como ya te darás cuenta, el escuilo es una cualidad natural que tiene tu voz. Por lo tanto, ponerle cosas artificiales puede quitar la naturalidad de tu voz y por consiguiente puede quitarte escuilo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, la ópera actual no tiene escuilo, porque todos están fingiendo su voz. ¿Por qué pasa eso? Miren, en este video ahí está una señora que lo explica muy simpáticamente, disfrazándose de Manuel García. Si yo lo explico así que digas, wow, qué interesante y qué divertido, no. Pero pues digamos que en la brevedad, pues ciertas personas dijeron, es que la ópera pareciera de salvajes, entonces tenemos que hacerla más intelectual y más apretada, y falló siendo intelectual y quedó como estúpida. Entonces, pues lo que ya se había enseñado con una tradición de bel canto de muchísimos años, de pronto de un día para otro dijeron, no, nos la pasamos por el arco del triunfo y nos limpiamos con eso, la caca del trasero. Le quitaste todo lo apasionante y cool y súper extrovertido y real y crudo de la ópera y lo convertiste en no sé qué. Y esa es la razón justo por la cual a la gente ya no le gusta la ópera, porque creen que son señoras gritando o señores cantando como perros San Bernardo. Así que ya se la sándwich, amigos. Sin escuilo no hay ópera. Period. De hecho, también hay pseudotécnicas vocales que eliminan el escuilo por completo, porque para algunas personas, digo, tú oíste qué tan puercotas eran esas vocales. Alguien está hablando mal de mí. Esas vocales tan puercotas están llenas de escuilo. Llenas, porque es sonido bruto, en seco y desgraciado. Hay gente que tiene ese sonido pues más presente. ¿Y qué es lo que hacen? Ay, no, es que es una voz fea, entonces tenemos que hacerte una voz más bonita. No, como maestro de canto tienes que trabajar con ese sonido que tú crees feo, porque esa es la belleza de esa voz. Así de fácil. Digo, yo no voy a dejar de mencionar a la Calas, amigos. Jamás. Nunca. Porque ¿saben qué? Ella le decían que tenía una voz espantosa, horrenda, que venía salida de las profundidades del Averno. Y aún así logró hacer una carrera y ser la mejor soprano de la historia que se ha podido grabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas pseudotécnicas? Bueno, por ejemplo, abundan mucho en América Latina, y si tú has visto estos shows de talentos, que si la Academia, que si La Voz, Ecuador, Chile, México, Perú y cualquiera de esas cosas, te vas a dar cuenta que por lo menos la mitad de los participantes suenan igual, suenan súper aterciopelados de alguna forma, y eso pues sí puede repercutir en que su voz termine lesionada, termine mal y cosas muy feas. Y si te soy honesto, el escuilo es parte de tu voz. Si tú lo suprimes, te suprimes a ti y te niegas a ti mismo y te quedas sin voz. Es una lástima. Ahora, otra cosa que te puede quitar el escuilo por completo es, si sabemos que la participación de la voz de pecho ayuda a que el escuilo salga, quitar la voz de pecho elimina el escuilo. Así que a ponerse las pilas con la voz de pecho. Todas esas sopranos que dicen, es que yo no puedo. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Te tratan bonito por ser aguda. Yo no.
Yo no, yo te voy a decir las netas, como debe de ser. Hay maneras de producir squilo artificialmente o de forma incorrecta. Hay maneras de producir el ring en las vocales de forma incorrecta o de forma artificial. De forma artificial, pues hay maneras correctas, por decirlo así, o que por lo menos no destruyen esta cosa preciosa. Pero el squilo no se puede producir ni artificialmente ni incorrectamente. O es squilo o no es nada. Verás como los armónicos de alguna forma andan ahí luego peleándose entre sí, andan ahí jugueteando. Hay ciertos sonidos que sí pueden generar como esa especie de ping a voluntad propia o de formas involuntarias. Una de ellas, por ejemplo, es empezar a apretar las cuerdas vocales de forma que se genera una compresión, y si tú sacas el sonido se puede salir de control. Si te das cuenta, sí llega a haber un poquito de ring, pero suena feo, la nota suena fea, se te puede ir de un tono más arriba, un tono más abajo, o como la ópera actual, que empieza a oscilar esa nota en el vibrato, o sea, que sean como 40,000 notas en una... Una forma de hacer ring artificialmente y de forma correcta, pues es meterle twang a tu sonido. Lo que pasa con el twang, pues es una configuración que ayuda a que los armónicos más brillantes estén más presentes en el sonido. Para la ópera está mal, pero pues para el canto pop es como de, oye, pues está padre, se oye bien. Claro, la única cosa es que esto no es squilo. ¿Por qué? Porque al momento de que le das más presencia a lo agudo, le estás quitando un poco de profundidad al sonido y entonces ya no se llega al char oscuro. Pero pues al final del día no está mal. Hay muchas voces que tienen muchísimo squilo naturalmente y que pues tienden a llevar su sonido mucho al twang, porque de alguna forma suele ser un poco más cómodo de llevar la voz en esa configuración. Pero bueno, pues ahora sí que es gustos y sabores. En lo personal, pues dependería de lo que esté cantando y dependería a lo mejor de la frase, ¿no? Hay frases en las que a lo mejor necesitan un poco más de brillo y hay frases en las que necesitan más de los dos. Pues sí, definitivamente. Otra forma es empezar a mandar el sonido a la nariz y ser la persona más nasal del mundo. El problema, pierdes profundidad y tu voz se hace como un hilito así. Y aunque no lo creas, gente como Juan Diego Flores y Javier Camarena hacen esto. No es squilo, es un sonido sin profundidad. No tiene amplitud, no tiene poder, no tiene pecho. Es un sonido nasal. Y sí, amixes, yo con la ópera, yo sí soy bien bastardo con las personas, porque sí lo tienen que cantar bien. Tanto dicen que los cantantes pop no cantan por cantar pop, pero ves gente haciendo marranadas en un escenario como Bellas Artes, en un escenario como el Met, se acaban a los demás. Nosotros nos acabamos a ellos porque su servilleta es el santo patrono del pop y va a abogar por esos cantantes que le echan ganas y que sí cantan bien. Period. Pues bueno, amigos, muy cool, ¿no? La verdad, qué fantasía de video. Aprendimos nuevas cosas, arrastramos gente. ¿Qué más quieren pedir? Bueno, pues recuerden que si requieren a lo mejor una asesoría o algo con lo que les pueda ayudar en canto, pues bueno, nada más ahí me escriben por el correo que les aparecerá abajo. Ya podrán tomar que sí, una clasecita, una asesoría. Realmente son como asesorías, porque así que digas el maestro, pues no. XD. Si quisieras que analizáramos la voz de un artista para saber su tipo de voz, pues ahí abajo les dejo un link de PayPal con una donación de $1 para que no les haga molestia en su en su bolsillo. Y pues lo que ganan es un video de más o menos 3-4 minutos justificando por qué sería ese tipo de voz y sus características por las cuales sería ese tipo de voz. Recuerden que esto es nada más ejercicio, o sea, no son cantantes de ópera, por lo tanto es un ejercicio como de observación de escucha de armónicos, de entrenamiento auditivo. Entonces pues les puede ayudar un poco a que ciertas cosas que ustedes no pueden ver, pues a primer oído de alguna forma
pues las puedan ver más gráficamente o escuchar más gráficamente. También si requieres de un análisis vocal para saber qué es tu tipo de voz, qué tipo de canciones te van mejor, tus armónicos, lo que sea, en la cajita de descripción les dejo el enlace donde les paso las instrucciones para que puedan tener de alguna manera es un PDF. La verdad es que la gente que lo ha adquirido pues sí me ha dicho, oye, pues son cositas que yo no sabía de mi voz y sí es cierto, o sea, sí escucho esto y pues ahí van la verdad, o sea, es bonito saber que sí le ayudas a la gente en su proceso. Bueno, yo me despido, ahí nos vemos, se cuidan, bye, ya, es que yo no sé cómo acabar videos, entonces ya es como ya, lléguenle.